Estás viendo Podcast Político en Luna TV, Canal 53. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso en este podcast político. La semana pasada, el domingo, específicamente en una segunda vuelta, sorprende al mundo la elección de Javier Milei, un economista quien gana con el 55% de los votos a su contendor, el candidato oficialista Massa, Randy. Sí, Massa. Massa, que era el ministro de Economía del actual gobierno de Pedro Fernández. Entonces, Javier Milei, quien se denomina un famoso economista libertario, un concepto de la escuela austríaca, ¿no? Randy podrá ampliar un poquito más sobre eso. El caso es que con unas ideas muy populistas, con una tendencia incluso radical respecto a toma de decisiones, habla de dolarizar la economía, habló de cerrar el Banco Central, habló de cerrar varios ministerios. Ahora veo propuestas que hablan de crear 2 superministerios y algunas direcciones solamente. Ganó. Entonces, desde cada uno de sus puntos de vista, yo quiero que tratemos aquí el fenómeno Milei. ¿Qué implica que Javier Milei esté dirigiendo una de las economías y de los países más poderosos de Sudamérica? ¿Y qué implica esto para la región y para nosotros como país? Mira, Oniel, Randy no le da chance Era Julio y Daniel. tú explicabas en el corte anterior por qué Javier Milei gana las elecciones y hablaba de la desconfianza en el sistema político de Argentina. Y ciertamente es así. Desde el año 2004, 2005, las encuestas en Argentina, en Latinobarómetro, que viene midiendo la fortaleza de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, eclesiásticas, los partidos políticos, y vemos una tendencia hacia la baja, la desconfianza hacia el Estado, la desconfianza hacia las instituciones eclesiásticas, pero especialmente la desconfianza hacia los partidos políticos. Una tendencia que venía también afectando a la República Dominicana. Pero además de eso, cuando la gente se le hacía la pregunta acerca de la democracia, que si creen en la democracia, la mayoría de la población llegó a un punto que dejó de creer en la democracia. Incluso aquí. Exactamente. Aquí llegó a marcar un 50%. En la República Dominicana. Pero además de eso, cuando a la gente le preguntaba que si prefería una democracia o una dictadura, le daba igual. Y otros, incluso más de un 30%, pensó o opina que prefiere una dictadura a una democracia. Es decir, que no solo dejaron de creer en las instituciones, sino en el sistema político que hemos elegido, la democracia, para regir nuestra sociedad política. ¿En qué rango de edad está más o menos lo que eligen eso? ¿Cómo? Tú dices que hay una gran parte de la sociedad que dice que prefiere hoy vivir los millennials. Ajá, yo quiero que tú me digas cuál es el rango de edad de esas personas que dicen... 18-35. Como bien expresa Oniel, los más... Entonces es muy fácil tú hablar de lo que tú no has vivido. Sí, pero independientemente... Esos son los mismos que dicen que Trujillo debería volver a gobernar. Pero ¿cuál es el problema de lo que él plantea? Que ellos votan. Exacto, ellos votan. O sea, tú podrás criticarlo y decir, porque tú no has vivido. El problema es que son muchos y votan. Entonces, si esos muchos y votan, están dispuestos... Entonces, esa gente que dejó de creer en la democracia, que dejó de creer en las instituciones públicas, que dejó de creer en las instituciones eclesiásticas, que dejó de creer en los partidos políticos, esa gente es la que escucha el discurso libertario de Javier Milei, que por doctrina. Tipo Trump. Sí, bueno, más radical que Trump. No, mucho más. Sí, mucho más radical que Trump, que lo que plantea es prácticamente la eliminación del Estado, la reducción al Estado mínimo del sistema. Por eso es que yo critico, atención, Leonel, Danilo, por eso es que yo lo critico a ustedes, porque siendo ustedes políticos de formación, dejan que estos azarosos entraran por estarse peleando. Y por lo menos son un azar moderado. Estamos propensos a que llegue algo peor. ¿Cuál es el caso, Randy?
Porque Luis hubiese ganado si el PLD no se divide, ¿verdad? Tú sabes que los Pero políticos y ni los profesores de este país se pusieron a ni en pelear sus sueños y los ganaban empresarios nada. llegaron a la política. Me excusan. Vamos a centralizar el tema. No porque mezcla estamos una desviando cosa. mucho. No, Y porque nos era un queda poco desahogo. tiempo. Era un Vamos a pasar desahogo. con Julio Daniel. Tú estás hablando de un No, disparate. Vamos a pasar con Oye, Julio Daniel Porque para que ustedes son vayamos. unos zarados que llegaban por el play. No, pero saltaste con una vaina que no viene al caso ahí. Pero es mentira. Claro que es mentira. Es un recordatorio. No, claro O sea, que- la división del PLD claro no le que es ayudó a mentira. ustedes. No, pero el No, pensamiento. para nada. Ya El eso es un tema- pensamiento. eso es un tema que ya se ha El tratado pensamiento. Ni las Pero frustradas vamos cuando a hablar de elecciones. Milei. cuando tú Vamos a hablar de analizas el Milei. fenómeno, tú dices que sí, ahora dices que no. No. Tú Pero ahí saltaste hablando una de cosa millennials, ahí totalmente está diferente. lo Pero de los pero Vamos a a él le discutir. da la gana de hablar Claro, de eso yo y veo Luis que no para tenía ahí power colocar. para ganarle a Oye, Leonel dice o el el PLD. partido te Pero pasará si no la se verdad. frustran las elecciones, si no se da lo del voto electrónico, si no ocurre lo de la marcha en la Plaza de la Bandera con los millennials y los pop y cosas, Luis Abinader no sería Se fue a presidente de la pique República. Milei. Pero Vamos porque a se dan, centralizar. hay una serie de elementos que terminan influyendo en un ¿Cómo proceso terminará Milei? electoral. ¿Cómo tú entiendes que va Milei a desarrollarse ya? Bueno, lo primero es que Milei tiene un Congreso en contra actualmente para Sí, pero Macri eliminar ya anda articulando sí, algunas pero cosas. para eliminar instituciones necesita de Incluso una reformas mayoría constitucionales. calificada, cuestión que no la tiene en este momento, ni siquiera tiene una mayoría simple. Por tanto, entiendo que por lo menos en un principio Pero el Luis discurso Abinader de no Javier tenía la Milei- mayoría. el discurso de Javier Se Milei paraliza. con relación Luis a eso se va a Abinader no quedar- tenía la mayoría. se va a quedar en discurso ahora. Pero ¿dónde está ahora, el poder Luis va a haber una Abinader reducción. llegó con los ¿Hasta dónde llega aliados? el poder ejecutivo en ese Mira. sentido, porque tú sabes que el ejecutivo tiene un rango de acción Sí, que sí. puede... Con relación al tema del gasto, ahí sí entiendo que va a hacer recortes significativos en el gasto público, especialmente en el gasto social, además de el tema de los Y la privatización. el tema de los aranceles, el tema de la privatización, ¿Qué el tú tema piensas de ese de tema? los impuestos, entiendo que lo va a reducir de manera significativa. Sí, porque la escuela libertaria lo que plantea, para que lo que entiendan, ¿Qué antes de tú que entre piensas Julio, de esa medida de pero Milei antes de que entre Julio, privatizar brevemente, en Argentina? tienen que ciertas- buscar lo que implica la escuela libertaria austriaca. Sí, Plantea austriaca. básicamente la reducción al mínimo del Estado, Del al Estado, mínimo. al mínimo. Plantea la teoría de que el Estado solamente está para generar regulaciones, no intervenir, no estar durante el proceso, no controlar los procesos, simplemente regular y retirarse. Y dejar que el mundo fluya. Recordemos que la escuela austriaca nace como respuesta al keynesianismo. Exacto. Cuando La intervención masiva del Estado, Luego de 1929, con la Gran Depresión en Estados Unidos, Europa y el mundo, Que el keynesianismo fue exacto, lo que... el keynesianismo surge ahí, la intervención del Estado en asuntos económicos para regular El mercado, regular los bancos y no permitir que se produjeran burbujas como la que se produjo luego de la Primera Guerra Mundial, por ahí en la década de los 20, que estalla entre 1928 y 1929. Y como respuesta a eso, entonces, nacen las ideas de Friedrich Hayek. Exacto, con la escuela austriaca, donde es una especie de como de regresión a los principios del liberalismo, donde Iniciado el por mercado, Smith, donde el mercado se regula solo. donde el mercado se regula solo, con la mano invisible del mercado, aquella famosa mano invisible. donde el Estado, en vez de producir efectos positivos para la economía, su intervención lo que produce es todo lo contrario, un dislocamiento, y donde el Estado se ve como un opresor, no como un garante de bienestar social. Sí, porque el Estado, entonces, esa escuela lo que lo vislumbra, el Estado como una parte del proceso y no como un árbitro. Porque en el que el Exacto. Estado empieza a involucrarse en el aspecto económico, es una parte, Es una parte. en competencia. Así Pero bueno, es. Julio, ¿qué tenemos? No, yo quería comentar respecto a Milei, y ya que incluso venía de camino hacia acá, estaba viendo un debate que él estaba teniendo con el ministro, con el que era candidato del oficialismo, Javier Massa. Javier Massa, exacto. Sergio Massa. Serio. ¿Es Sergio Massa? Sí, sí. Ok, Sergio Massa. Me dio mucha curiosidad varias cosas que vi. Una de ellas es que él públicamente en el debate lo llamó corrupto, entre otras cosas, y Massa le pidió que si no presentaba pruebas sobre eso el lunes o se retractaba, él lo iba a demandar.
por no tener prueba, entre otras cosas. Pero Massa puntualizó algo muy, muy interesante respecto a la privatización de las escuelas y de las universidades, que cuál era su objetivo, y él evadió esa pregunta en varias ocasiones. Entonces yo te pregunto, Oniel o Randy, yo trabajé muchos años en el Ministerio de Educación y yo entiendo que la eliminación del Ministerio de Educación, que es una de las propuestas que él tiene, es una locura, ya que en el ministerio, tanto en las regionales como en los distritos educativos, se forman todas las líneas y todas las políticas escolares. ¿Qué pasará con Argentina en el caso educativo? Porque si se elimina el Ministerio de Educación, entiendo que la educación de ese país va a ir en declive. Que ya de por sí vienen en declive los últimos años. Eso me recuerda, lo que pasa es que hay una corriente en el mundo de que entiende que el sector privado es más eficiente a la hora de administrar y de manejar las instituciones. Bueno, con relación al caso específico educativo, ellos toman como parámetros algunos países, incluso de América, como es el caso de Chile. En el caso de Chile están los vouchers educativos, donde los padres llevan a sus hijos al colegio que entienden y el Estado le da unos lo que vouchers. te paga, como que te paga para que tú pagues el colegio. Exactamente. Ahora, Entendí ahora esa parte. los sistemas educativos más eficientes y eficaces del mundo son públicos. Los más eficientes del mundo son públicos y ellos parten de una teoría errónea, y es que ponemos el ejemplo de República Dominicana. Los colegios, los estudiantes de los colegios pues, están más preparados en términos generales que los de las escuelas públicas. Ahora, lo que no se toma en República cuenta Dominicana? Sí. No. Ahora, esas son, dicen las estadísticas. Ahora, ¿qué es lo desafortunadamente es así. ¿Tú sabes qué es lo que no toman en cuenta? La pirámide de Maslow. ¿Qué es lo que ellos no toman en cuenta? ¿Qué es lo que ellos no toman en cuenta? Que los padres juegan un rol fundamental en la educación de los hijos. Y el nivel socioeconómico a la hora del entendimiento y la captación de los niños que van a los colegios. Pues, mire, esa parte es indiscutible. Ahora, oye esto. Ahora, el nivel educativo de las escuelas públicas hoy en día es más alto. No es ese el tema. Mira, o sea, es que no podrá haber mejorado, pero aún nos falta mucho. Nadie con un refresco rojo y dos coconetes entiende de polinomio y binomio. Nadie. Está dando almuerzo. Eso no es. Se lo implementó Danilo. Nadie existe con eso. Ahora bien, hoy no es un tema de si usted alimento. come huevo con bacon y jugo de naranja antes de salir de su casa por la mañana, la masa cerebral encefálica asume más. Unos pancakes de avena. Pero y es lo mismo. Le pongo el ejemplo de mi sobrino. Que estudió en un colegio. No, porque está bien ahora. Le pongo un ejemplo de mi sobrino que está hace 3 años estaba feo. Ahora, él no estaba entendiendo bien la clase. El niño, además de ser, años para acá evolucionó. Además de ser muy inteligente, es muy aplicado. Lo siento, papá de Randy. Aplicado porque él quiere. Es que desde que llega a la casa, la hermana mía le revisa el cuaderno y se pone a hacer la tarea con él, obligado, tiene que hacer la tarea. Pero mira, yo me voy más lejos. El seguimiento pero que no ya me voy le da, la mayoría de padres de los barrios y del campo no hacen eso. Pero tampoco me critique eso. Porque no lo hacen tan bien porque no pueden. No pueden. Por el tema económico, no pueden. Una madre que trabaja en una banca, dos tandas, desde las 8 de la mañana hasta las 8:45 de la noche, que llega a la casa a sancochar un chin de arroz, que es para lo que le da, tal vez con huevo, para darle a ese muchacho de cena, viene terminando la cena a las 10 de la noche. No es verdad que se va con el cansancio que tiene, que se va a sentar, vamos a hacer la tarea mismo. Oye, es que hay cosas que el cansancio no te lo va a permitir. Sí. Y esa es la realidad. Es que no podemos vivir en un cuento como que la República Dominicana vive familia de películas de americana. Pero la madre que se levanta en la mañana preparan pancake con jugo de naranja. Como lo vi en TikTok, de que una madre con 12 hijos, de que 12 desayunos, 12 bailes, y que le prepara la bolsa con el sándwich. Con permiso, niños, hablará la docente. Ahora, con permiso, niños, hablará la docente en este momento. Para darte la palabra. Yo soy docente ya. Mira, aquí en la ya República yo Dominicana. Sé por qué el sistema educativo aquí, va como va. Hay cosas que tú estudiaste en un politécnico. Voy entendiendo. Y tú estudiaste en un politécnico. Y tú podrías ser un gran ejemplo. Mira que bien, gracias, Oniel, por intervenir. Tú podrías ser un gran ejemplo para separar los estudiantes que han estudiado, que han cursado su escolaridad en el sector público, el sector privado. Yo tengo a alguien, amigo nuestro, que quiere hablar de mi ley.
Él me escribió también mañana. Ay, Milei. no. Esto es Ven difícil. acá, ¿tú eres familia de Milei? Porque No, Milei- no, pero da que ya Pero ella es de familia Milei, pero ella es más. No tenemos tiempo. No, ni de Miley Cyrus Oye, tampoco. quedan 4 minutos. Entonces, Continúa, mira, Milei. como docente yo te puedo decir que en la República Dominicana tenemos un currículo, o sea, un programa educativo que delimita todo lo que un estudiante debe saber cuando concluya su escolaridad o el nivel secundario. Estamos bien flojitos en esa parte. Es abismal la diferencia entre un colegio privado y una escuela pública, porque el contenido, lo que se enseña en aula es totalmente diferente. En el sector público vamos en pañales en cuanto a lo que un individuo, un ciudadano, una persona preparada, formada, que concluye sus estudios, debe saber. No se puede comparar nunca jamás lo que le enseñan a un muchacho en un colegio que incluso tienen materias extracurriculares para formarlo en artes, en otras habilidades, que nuestros estudiantes que asisten en este momento, en la mayoría, a la jornada escolar extendida, que se ha convertido en una guardería sin sentido de niños, donde los muchachos simplemente están ahí esperando una comida más para luego ser despachados a su casa sin ningún criterio. Pero mira, Y una pregunta ahora, una pregunta ahí mismo. ¿Y juega algún papel importante? No los padres, por ahora, supuesto. No, además de los padres. Mira, no, los padres además de juegan, los padres juegan un pero papel que- importantísimo. Tocamos el tema de los padres. Tocamos el tema de los Él padres. estaba ahora. atacando a los padres. Además, Fuiste con el swing, deja que él pregunte. además del tema de los padres, juega un papel importante el hecho De estar enamorado de del que gobierno. de que en los colegios no hay ADP. Sí, claro. La Mira, sindicalización. es una pregunta. Y también- La Ay, 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 ay. sindicalización. Y también, en ¿tú todo el sabes, estamento qué juega un papel sucede? importante. ¿Qué sucede que yo veo con pesar? Que en el colegio, como ellos tienen un pago de nómina directo, el director puede hacer fuerza y exigir. Pero Eso es lo que plantea. en los centros públicos, como es la nómina de la sede que pagan los maestros, andan Pero muy yo me voy más sueltos. lejos. Miren, No, no, el pero Estado no no puede por ceder nómina. nunca. El Estado no puede ceder nunca la privatización completa de la educación por lo siguiente, porque Randy se fue por la tangente, unos análisis flojos. Porque la No, pero doctrina, el tuyo. la doctrina que va a ser enseñada a la sociedad la debe de dirigir el Estado. Pongo caso del ejemplo con otro sector, que es el sector de la seguridad ciudadana, el monopolio de la fuerza. En países de Europa y África se le ha cedido a instituciones privadas bajo este mismo concepto de la eficiencia, de ceder a la seguridad del Estado a empresas privadas porque son más eficientes, terminan siendo mercenarios. De igual manera, si el Estado cede la educación completa al sector privado, no es un tema de administración y de eficiencia o no, es un tema de doctrina. Entonces, ¿quién va a regular qué se enseña y cómo se enseña y para qué se enseña? Porque es el Estado tecnicismo. el responsable de decidir hacia dónde quiere que la sociedad vaya. Y por ende, el Estado tiene que tomar el control de la enseñanza, que es fundamental. Lo que hay que exigir, como decía mi lema, y lo introduzco para seguirlo ampliando en otro tema, es los modelos de eficiencia y de control para poder dar resultados que andamos buscando. Es decir, exigirle a ese maestro pruebas de rendimiento, metodologías de enseñanza, pruebas de manera periódica. Aquí, lejos de dar pruebas a los estudiantes, la queremos andar quitando todas. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo Y están gracias, aprendiendo? algo importante Sí, antes de de la despedirnos, DP. el reconocimiento de cuando lo estás haciendo mejor. No hay nada que motive a un estudiante que tal vez no estaba rindiendo una materia. Pero que los el estudiantes A mí profesor- me decían, Re- tú no trabajas para eso. Mira, Oye, que el ¿Cómo yo no profesor trabajo? Está te el reconozca reconocimiento de de lo de la- estudiantil y el reconocimiento al mérito magisterial. Sí, pero no es eso, existe. Milena. No hay mayor reconocimiento que un profesor te diga a ti, felicidades, Oniel, te has esforzado y este mes lo hiciste bien. Y una pregunta, Milema, esa prueba de evaluación que se le hace a los maestros, aquellos que no pasan, ¿qué pasa? Al aire la pregunta, al aire. Bueno, se queda esa pregunta al aire. Ay, nos no, vemos Mañana Hoy es juego de las tenemos Águilas. una persona que nos va a llamar y va a dar su opinión sobre, Ay, Dios, mañana sobre hay las problema. elecciones Mañana de hay Milei y problema. demás. Ya Así yo que sé por estén dónde atentos. José Israel Mencía, Ay, bien, gracias. prepárense. Nos vemos mañana. Otro radical. Aquí termina Podcast Político, un grupo de jóvenes políticos extraordinarios. Podcast Político, una producción de Delvis Durán para Luna TV, el canal de los campeones.